Bueno, el tema de los compuestos aromáticos. Sí, los compuestos aromáticos, primeramente, el tipo de reacción química que se llevan a cabo es en el anillo aromático y se llama las sustituciones electrofílica aromática. Esa es la reacción principal que tienen los compuestos aromáticos, ¿ah? Aunque sí también vemos sustituciones nucleofílicas aromáticas, eh, pero lo más favorable es la sustitución electrofílica aromática. Entonces, en base a ese tipo de reacción química, lo primero que se analiza es justamente la orientación. Cuando hay grupos sustituyentes, cómo orientan, si son activantes o desactivantes del anillo para la sustitución electrofílica aromática. Entonces, como es una... eh, primeramente porque lo primero que se planteaba era lo siguiente. Los compuestos, dice los compuestos aromáticos tienen doble enlace, entonces darían reacciones similares a la de los alquenos. Y no, porque en los alquenos se dan las reacciones de adición. Y en ese caso, si se adiciona algo, se rompe la aromaticidad. Y eso no ocurre, ¿ah? Por eso las reacciones son de sustitución. Y específicamente de sustitución electrofílica aromática. ¿Cuál es el compuesto que se toma como base? El benceno. Entonces, todo aquello grupo que me aumentan la velocidad de reacción, que dan una velocidad mayor que la del benceno, eso se llaman los activantes del anillo, y generalmente los activantes del anillo dejan las posiciones 2 y 4, lo dejan activadas, la dejan negativa, y bueno, y son lo que se llaman los activantes que orientan la ortipara, ¿eh? Entonces vamos a ver por qué son así. Entonces acá tenemos, bueno, que puse primero el fenol, que el oxidrilo es un activante fuerte, y acá sí tenemos que seguir la misma reglita que habíamos visto al principio cuando venían los electroelectrónicos, ¿eh? Primero marcamos los inductivos del carbono hacia el oxígeno porque es más electronegativo. Después, ¿quién comienza la resonancia? Los átomos distintos al carbono, en este caso el oxígeno. En ese caso el oxígeno, como tiene electrones para ceder, los cede, pero es simultáneo porque cede los electrones, sale del doble enlace y ahí vemos cómo se dispersa esa carga negativa en el anillo, ¿eh? Y justamente las posiciones que quedan reactivas son las posiciones 2 y 4 o lo que se conoce como ortipara. Entonces acá tenemos que este fenol es un activante fuerte que orienta a ortipara. Otro ejemplo, bueno, veamos acá un desactivante del anillo que orienta a meta, ¿no? Como desactivante. Bueno, acá tenemos uno que lo puse a porque es uno que se ve en el laboratorio, que es el benzoato de metilo, ¿no? Este grupo, ¿no es cierto?, le saca densidad electrónica al anillo, o sea que las posiciones para, vamos a ver acá que queda positivo, por eso generalmente los desactivantes del anillo orientan a meta, sobre todo los que son moderados y fuertes. Este es un desactivante moderado. Entonces vamos por los inductivos. Bueno, del carbono hacia el oxígeno, porque es más electronegativo, carbono hacia el oxígeno, perfecto. Ahora la resonancia. ¿Quién comienza la resonancia? Los átomos distintos del carbono. Acá está el doble enlace. ¿Hacia dónde? Hacia el más electronegativo que el oxígeno, ¿no? Y ahí me queda esta estructura. ¿Cómo se compensa la carga positiva por el otro oxígeno y por el anillo? O sea, son los dos que nos compensan, ¿sí? El oxígeno y el anillo. Bueno, hacemos para un lado la del oxígeno y hacia abajo la del anillo. Y ahí es donde vemos que queda positivo el anillo y de esa manera se dispersa la carga positiva en el anillo, ¿eh? Entonces, hasta que se restablece la aromaticidad, entonces lo que vemos acá es que los desactivantes del anillo, como en este caso, dejan las posiciones orto y para positivo, imposible de encontrar electrones ahí, por eso los desactivantes orientan a la meta, que si bien meta es neutro, pero hay una cierta probabilidad de encontrar los electrones. Muy bien. Bueno, eso era para recordar. Hay un grupo principal donde están las orto, la que sigue es meta y que está totalmente opuesto a la para, ¿eh? Otro ejemplo, acá tenemos el tolueno, por ejemplo. El tolueno es un activante débil que orienta a orto y para o a 2 y 4.
Bueno, primeramente, ¿no? Hay un efecto inductivo, porque es un SP3 hacia un SP2. El efecto inductivo hace que los electrones saltan de este lado, ¿no? Hace la resonancia, entonces queda negativo, entonces da vuelta la carga negativa en el anillo hasta que se restablece la aromaticidad. Por lo tanto, los grupos alquilos son activantes débiles que orientan a orto y para. ¿Eh? O sea que con los efectos electrónicos nosotros justificamos, explicamos eso, ¿no? Las orientaciones a estas posiciones orto y para. Como desactivantes débiles son los halógenos, que orientan a orto y para, o sea, son desactivantes porque el efecto inductivo es más fuerte que el de resonancia mesomérica. ¿Eh? O sea que son desactivantes por el inductivo, pero el pequeño efecto mesomérico que ellos presentan hace que la posición norte y para quede negativa. ¿Eh? Entonces hacemos la vuelta, la carga negativa del anillo hasta que se restablece la aromaticidad. Otro ejemplo, ¿ves? El benzaldehído, un desactivante moderado que orienta a meta. Bueno, no hay inductivo porque todos son SP2, si hay resonancia del doble enlace hacia el oxígeno, queda el carbono positivo, entonces el anillo compensa esa carga positiva, salen los electrones del anillo y de esa manera vemos que el anillo queda positivo y, bueno, y va a dispersar la carga positiva, ¿eh? Hasta que se restablece la aromaticidad. Entonces en este caso, los desactivantes moderados como el benzaldehído orienta meta. Y bueno, y acá vamos a ver el último, que es un grupo importante, que es el grupo nitrobenceno, que el grupo nitro es un desactivante fuerte que orienta a meta. El grupo nitro como grupo es neutro, pero tiene carga positiva el nitrógeno, carga negativa es el oxígeno, ¿no? Si yo le saco la carga formal, me da la carga positiva. A ver, 1, 2, 3, 4 electrones a la vuelta y la valencia 5 es más 1. Bueno, hacemos los efectos inductivos hacia el oxígeno, hacia el nitrógeno y la resonancia, ¿no? Eh, Quien comienza, los átomos distintos al carbono, el oxígeno, salta hacia el oxígeno porque es más electronegativo. Entonces, cuando salta, ahí queda el nitrógeno con dos cargas positivas. ¿Eh? Y ahí está. Por eso es un desactivante muy fuerte, porque queda muy positivo. ¿Quién lo puede compensar? El otro oxígeno y el anillo. Entonces, la del oxígeno lo hacemos por acá. Y la del anillo continuamos. Una vez que quedó así, bueno, ahora da vuelta la carga positiva en el anillo hasta que se restablece la aromaticidad. ¿Eh? Entonces, estos efectos electrónicos nos sirven justamente para eso, para saber justamente qué hace un grupo activante, por qué un grupo es activante, por qué un grupo es desactivante. Bueno, y acá les puse justamente un orden de reactividad decreciente, desde el más reactivo hasta el menos reactivo. El más reactivo para la sustitución electrofílica aromática son los activantes fuertes. ¿Eh? Como activante fuerte que orientan a orto y para, tengo el grupo amino, o sea, sería la anilina, el fenóxido, el fenol. ¿Eh? Como activantes moderados que orientan a orto y para son los alcoxilos, ¿no? Metoxibenceno, etoxibenceno. Como activante débiles que orientan a orto y para serían los grupos alquilos, ¿no? El tolueno, por ejemplo, un etilbenceno, un bifenilo. Después seguiría el benceno. Si está el benceno, tendría que seguir benceno, ¿no? Y después del benceno vienen los desactivantes débiles que orientan a orto y para, como los halógenos, ¿no? Los halógenos son desactivantes débiles que orientan a orto y para. Desactivantes por inductivo, pero orientan a orto y para por el pequeño efecto mesomérico de resonancia que ellos presentan.
Bueno, es importante que tengamos bien en cuenta esto, ¿ah? Bueno, acá están los otros, ¿ves? Los desactivantes moderados que orientan a meta. Ya está el grupo ciano, el grupo carbonilo, en este caso del benzaldehído, de un ácido, el ácido benzoico, el ácido benceno sulfónicos. Todos estos grupos sacan densidad electrónica al anillo y son desactivantes moderados que orientan a meta. Y como desactivante fuerte tenemos este grupo, ¿no es cierto? Un carbono con tres grupos flúor que es raro encontrarlo, pero a veces nos ponen y es un desactivante fuerte. Lo más común era con el grupo nitro, ¿ah? El grupo nitro sí es un desactivante fuerte que orienta a meta. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que sería la sustitución electrofílica aromática. Y en ese ¿A qué sentido, orienta, profe, el bueno, acá vamos a ver justamente las sustituciones electrofílica aromática y todo. Vas a ver que todos los mecanismos son lo mismo, lo único que cambia es el electrófilo y bueno, por ahí eh, algunas condiciones, ¿no? Pero generalmente como es en dos etapas, la primera etapa es una etapa lenta y reversible, la segunda es rápida y reversible, ¿ah? En la primera etapa se forma el intermediario de la reacción, que es un cation, que es el complejo sigma catiónico o de Wheelan o hexadienilo. Y algo también para tener en cuenta, yo los ejemplos primero empecé con el benceno, pero después puse algún ejemplo con activante, otro con desactivante, para que veamos cómo es la orientación, ¿sí? Bueno, en este caso hice la halogenación del benceno, ¿no? Puede ser con cloro, si es con cloro uso tricloruro férrico, si es con bromo uso tribromuro férrico como catalizador. Algo para tener en cuenta, hay veces que ellos nos dicen cloro y nos dice hierro acá. En realidad, el hierro con el cloro forma el tricloruro, que es el catalizador, y da la reacción química. O sea que me pongan acá el catalizador o que me pongan hierro es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero en sí se forma el tricloruro férrico o tribromuro férrico que actúa como catalizador. Bueno, se me forma el producto, el clorobenceno más ácido clorhídrico. Bueno, acá tenemos el mecanismo. En el mecanismo de la reacción, primeramente viene el tricloruro férrico, lo toma al cloro. Por supuesto, genera distribución asimétrica de los electrones, le atrae los electrones del cloro, este queda positivo y este le saca y lo deja con densidad positiva, ¿eh? O sea, deficiente. Al quedar con densidad positiva es un electrófilo, ¿ves? Busca electrones. Por eso, ya en la etapa lenta, salen los electrones del anillo, lo busca ese cloro positivo y el catalizador, se lo va llevando al otro cloro, ¿ah? Entonces ahí tenemos el estado de transición. Densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones y densidad positiva para el cloro que se va llevando los electrones para pegarse al hierro. Y de esa manera obtenemos el complejo sigma catiónico, Wheelan o hexadienilo, ¿no es cierto? Más el tetracloruro de hierro. ¿Cómo se estabiliza? Bueno, dispersando la carga positiva. ¿Por qué se llama complejo sigma? Porque momentáneamente hay un carbono con hibridación sp3b y todos los enlaces son sigma, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo se estabiliza? Por resonancia. Ahí tengo la estructura de resonancia. Esto también la estabilización es con el baberito, ¿ah? O sea, también se puede representar así, ¿ve? Esa línea punteada es que se estabiliza por resonancia, ¿no? El complejo sí. Ya la segunda etapa, que es rápida e irreversible, se restablece la aromaticidad. Entonces, el catalizador, ¿no es cierto? Con ese cloro, van y lo toman al hidrógeno y hace que los electrones ingresen. Entonces ahí tenemos densidad positiva para este carbono que va recibiendo los electrones, densidad negativa para el hierro que va cediendo al cloro, ¿ah? Y de esa manera se obtiene el producto de la reacción, el clorobenceno, se va el ácido clorhídrico y el tricloruro férrico como catalizador se restablece. El diagrama de nivel de energía, ¿sí? Como toda reacción de dos etapas, ¿no? La primera es lenta porque tiene mayor energía de activación, la montañita es más grande.
La segunda es rápida, menor energía de activación y es exotérmica. ¿Ah? Normalmente las reacciones son exotérmicas, eso hace que sean espontáneas. ¿Ah? Em, bien. Bueno, y después tenemos otra, ¿no? Otra sería la nitración. La nitración justamente la hacemos justamente al benceno con lo que sería, bueno, la mezcla sulfonítrica, ¿no? O sea, como agente nitrante puede ser desde ácido nítrico diluido hasta mezcla sulfonítrica. Nada más que si es con fenol, por ejemplo, cuando veamos los fenoles que son activantes muy fuertes, con solo poner ácido nítrico diluido ya da la nitración. Pero en este caso que está el benceno, bueno, se pone la mezcla sulfonítrica, una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfúrico a 50 grados centígrados se mononitra. ¿Eh? Obtengo el nitrobenceno más el agua. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, primeramente reacciona el ácido sulfúrico. Hay una reacción ácido-base, ¿no? El ácido sulfúrico lo protona al ácido nítrico, ¿sí? Para que después esto se transforme en un buen grupo saliente y se forme el ion nitrógeno, ¿sí? Y ahí se ve el agua y se forma el ion nitrógeno, que es el reactivo electrofílico, ¿eh? Ese ion nitrógeno. Por eso, en la etapa lenta, sale los electrones del anillo, lo buscan al nitrógeno, el ion nitrógeno, densidad positiva para el nitrógeno, positiva para el carbono. ¿Ah? Y que se me forma el complejo sigma catiónico, también, ¿no? Que se estabiliza por resonancia. Tengo la 3 y 3 resonancia que la podría haber indicado con el Baberi. Ahora, en la segunda etapa, que es la rápida, se restablece la aromaticidad. El hidrógeno sulfato, le tomo el hidrógeno, entran los electrones, densidad negativa para el oxígeno que va ganando el electrón, densidad positiva para este carbono que va recibiendo los electrones y se obtiene el producto final, ¿no? El nitrobenceno más el ácido sulfúrico. Bueno, otra propiedad, la sulfonación, ¿sí? En el caso de la sulfonación, bueno, y acá sí pongo como ejemplo un activante, pero no todas las reacciones la dan con activante, con desactivante, con vencelo solo, ¿no? Acá solamente elegí para dar un ejemplo nada más, pero cualquier compuesto aromático lo va a dar, ¿no? Se hace el fenol, bueno, un activante fuerte, por eso con ácido sulfúrico nada más a temperatura ambiente se sulfona en norte y para. Siempre que dan producto en norte y para, el de mayor proporción es en para, porque en orto hay impedimento estérico. ¿Eh? Por eso siempre mayor proporción en para. Es por eso que el mecanismo siempre lo hacemos para. Entonces, ahí tenemos el mecanismo. Dos ácidos sulfúricos reaccionan, uno lo protona al otro, me da justamente el ácido sulfúrico protonado más el hidrógeno sulfato, y bueno, ese que quedó protonado pierde la molécula de agua con el otro protón, se forma el trióxido de azufre y se va el hidrógeno. El trióxido de azufre es el reactivo electrofílico. Si bien tiene objeto completo, además, pero ¿por qué actúa como reactivo electrofílico? Porque puede expandir su nube electrónica. ¿Eh? El azufre tiene orbitales D disponibles y es por eso que puede actuar como un electrón. Entonces, acá tenemos la primera etapa. Claro, como queremos obtenerlo en posición para, hacemos que los electrones salgan por para, ahí lo busca el dióxido de azufre, densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones, densidad negativa para el grupo sulfónico que va ganando los electrones. ¿Eh? Y de esa manera se forma el complejo sigma catiónico, perdón, que dispersa la carga positiva, ¿no? Y acá hay una particularidad, siempre que haya un activante, el activante participa en la dispersión, ¿sí? Por eso, con los activantes se favorece justamente la velocidad de la reacción. ¿Sí? Vemos acá, ¿no? Cómo tiene la posibilidad del anillo y el oxígeno, bueno, participan los dos, ¿no? Es indistinto cuál hace primero, yo hice primero la del oxígeno y después terminé con la del anillo. En la segunda etapa, la rápida, se tiene que restablecer la aromaticidad. El hidrógeno sulfato le toma el protón, entra los electrones
densidad negativa para el oxígeno que va ganando el protón y densidad positiva para este que va recibiendo los electrones, ¿sí? Y ahí se obtiene el ion sulfonato, par hidroxi o 4 hidroxisulfonato, más el ácido sulfúrico. Pero acá hay una particularidad. Es, acá hay una reacción ácido-base porque este es un ácido fuerte y este es una base. Entonces ahí hacemos una reacción ácido-base, hay una reacción más que es rápida y reversible. Todas las reacciones ácido-base son rápidas y reversibles, ¿no? Entonces ahí en la protonación se forma el ácido sulfónico, 4 hidroxibenceno sulfónico más el hidrógeno sulfato. ¿Ah? Acá hay varias particularidades. Una que todas las reacciones son reversibles, ¿no? Recuerden que lo normal era la primera reversible, la segunda irreversible, ¿no? Así era. Bueno, acá todas son reversibles. ¿Por qué? Bueno, la explicación está en el diagrama de niveles de energía, donde las montañitas son de la misma altura del primer estado de transición y del segundo, ¿no? O sea, si esta es la etapa lenta, rápida, pero como tiene la misma altura, este tiene la misma posibilidad de pasar a los reactivos y devolver los productos. Por eso es igualmente reversible. ¿Eh? Y bueno, después tenés la de la reacción ácido-base y es exotérmica. Reversión de la sulfonación, ¿sí? La reversión de la sulfonación, sí. Una vez que uno lo sulfona, se puede eliminar el grupo sulfónico por una hidrólisis con una catálisis ácida, ¿ven? En medio acuoso y ácido sulfúrico a 100 grados centígrados se elimina el grupo sulfónico y me da el benceno. Bien. Bueno, y otro sería ahora, otra propiedad, la alquilación de Friedel-Crafts. ¿Ah? Bueno, acá tenés, por ejemplo, bueno, la alquilación de Friedel-Crafts, ¿no? Cuando uno hace una alquilación de Friedel-Crafts, el grupo, o sea, lo que tenemos que introducir nosotros generalmente tiene que ser un halogénuro de alquilo que dé un solo tipo de carbocatión, ¿sí? O sea que no haya posibilidades de transposición, ¿no? Porque si no, el producto principal no va a ser del grupo alquilo que yo estoy agregando, sino el producto de la transposición. Eso sí a nosotros nos piden. Por eso se hace con clorometano, cloroetano, ¿ve? Que no hay posibilidad, 2-cloropropano, cloruro de terbutilo, ¿ah? Donde el halogénuro de alquilo sea el que cuando se va el halógeno forme el carbocatión más estable. Ahora, eso es alquilación de Friedel-Crafts. Yo no puedo hacer una alquilación de Friedel-Crafts para obtener el propilbenceno, porque bueno, eso le pasó a Friedel-Crafts, ¿no? Veía que no obtenía como producto principal el propilbenceno, sino el propan 2-ilbenceno. Y es por eso que él después, ¿no es cierto?, haciendo estudio, este, da un otro método que es la acilación de Friedel-Crafts. ¿Ah? Entonces, acá tiene que ser el grupo alquilo que entra, tiene que ser el más estable. Bueno, acá tengo el benzaldehído, que es un desactivante que orienta a meta, con el clorobenceno y tricloruro de aluminio como catalizador, se obtiene el 3-metilbenzaldehído. Bueno, primeramente el mecanismo, el tricloruro de aluminio lo toma el cloro, se forma como un intermediario donde el carbono queda como un electrófilo, queda con densidad positiva. Entonces, como este orienta meta, sale los electrones por meta, lo busca el carbono y se va el cloro. Densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones, densidad positiva para este cloro que se va llevando los electrones de acá para pegarse al aluminio. Y ahí obtenemos el complejo catiónico donde cuando está en posición meta, bueno, el grupo sustituyente no participa con los efectos electrónicos, es más, es un desactivante, no tendría que participar. ¿Eh? Entonces tenemos las tres estructuras de resonancia que estabiliza el complejo sigma y ahora se tiene que restablecer la aromaticidad. El catalizador lo toma al hidrógeno, entra los electrones, densidad positiva, densidad negativa para el aluminio que lo va perdiendo al cloro y ahí se forma el producto final, el 3-metilbenzaldehído, tricloruro de aluminio más ácido clorhídrico. ¿Mm?
Bueno, cuando la reacción química, bueno, este era con un halogénuro primario, ¿no? Pero cuando la reacción química se lleva a cabo con halogénuro secundario o terciario, se forman carbocationes verdaderos, ¿eh? Acá está el cloruro de terbutilo, con el catalizador momentáneamente se forma un complejo, pero ahí nomás el catalizador se lleva el cloro y queda un carbocatión. O sea que ese es el carbocatión que participa acá, ¿ah? Es el carbocatión que va a participar. Bueno, y acá sí tenemos otro ejemplo. Acá sí le di un ejemplo yo, donde hay transposición, porque solamente voy a hacer esta reacción si ellos me dan justamente para que yo muestre la transposición, ¿sí? Claro, porque es un halogénuro primario, pero a la par hay un carbono terciario y que puede hacer reordenamiento, ¿sí? Esa es la transposición, formando un carbocatión más estable. Por eso se obtiene el producto de la no transposición y el producto de la transposición. Y este mayor proporción porque viene del carbocatión más estable, ¿eh? Entonces, si le daban algo así era para que ustedes muestren la transposición, que es lo que está acá, ¿eh? El aluminio lo toman, o sea, si ustedes tienen que elegir para hacer esta reacción, no se elige, ¿no? No se elige, pero si ellos me dan, sí, para que mostremos la transposición. Lo toma el cloro, ¿sí? Se forma momentáneamente complejo, se va el cloro y se forma un carbocatión terciario. Y ahí ya, ¿no? En la primera etapa lenta salen los electrones, lo busca el carbocatión, densidad positiva positiva, se me forma el complejo sigma-catión. La tres estructuras de resonancia que lo estabilizan, ¿sí? De allí tenemos, ahora en la etapa se restablece la aromaticidad, el catalizador va, lo toma el cloro, entre los electrones, densidad negativa el aluminio, que va perdiendo el cloro, y densidad positiva este, que va ganando los electrones, ¿eh? Entonces se me forma el terbutilbenceno más ácido clorhídrico más tricloruro de aluminio. ¿Sí? Y, bueno, y hasta ahí vamos a hacer hasta ahí vamos